Bueno, estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles y ya hemos avanzado regular. Estamos ya casi terminando el capítulo 15 de Hechos, así que vaya abriendo su Biblia ahí, por favor, capítulo 15 de Hechos. Ya hemos visto, lógicamente, el primer viaje misionero de Pablo. Luego Pablo y Bernabé regresaron a la iglesia que los había enviado, la iglesia de Antioquía. Ellos están pasando un tiempo, entre comillas, de descanso. Están haciendo la obra del Señor en ese lugar. Y luego se da, en ese periodo de descanso que decimos, se da el capítulo número 15 de Hechos, donde Pablo va a participar juntamente con Bernabé en lo que, se llama comúnmente el Concilio de Jerusalén, donde van a discutir cierto tema básicamente sobre la salvación en Cristo Jesús. Porque habían personas en ese tiempo que estaban enseñando que para ser salvos se tenía que circuncidar una persona, es decir, tenía que guardar la ley de Moisés. Pero, los apóstoles se reunieron y ellos de todas maneras tuvieron que poner en claro de que la salvación no es por medio de obras, sino simplemente por la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos enseña el capítulo 15 de Hechos. Ahora, terminando el capítulo 15 de Hechos, hay una pequeña sección ahí, a partir del versículo 36, que nosotros le hemos titulado Se inicia el segundo viaje misionero. Ahora Pablo y Bernabé toman la decisión de otra vez regresar a los lugares donde antes habían estado predicando la palabra de Dios. Y aquí va a ocurrir algunos asuntos interesantes, hermanos, porque lo que vamos a ver básicamente, y usted lo tiene ahí en sus notas, tiene ahí la primera parte del sermón de esta mañana, que se titula Evangelización a la manera correcta. Pablo era un evangelista bíblico, un hombre que sabía lo que estaba haciendo y él estaba actuando bajo la dirección de Dios. Entonces, él va a tomar ciertas acciones, ciertas decisiones que a nosotros nos va a enseñar bastante sobre cómo debemos de actuar para predicar el evangelio, para ganar almas para Cristo. Y también vamos a ver un poco de lo que había en el corazón de Pablo. Y usted puede ver ahí en sus apuntes de que hemos colocado bajo evangelización 3 puntos mayores. Y lo primero que vamos a ver ahí, usted coja su lápiz, su lapicero, número 1, lo que yo llamo la pasión correcta. Si va a haber un evangelismo correcto, tiene que haber una pasión correcta. Ahora, todos entendemos lo que es una pasión, ¿verdad? Estamos hablando de un fuerte sentimiento, un amor, de eso nos referimos cuando hablamos de la pasión correcta. Aquí en el capítulo 15 de Hechos, mire usted cómo comienza el versículo 36. El versículo 36 comienza diciendo, después de algunos días, y esa frase, después de algunos días, usted debe de entenderla dentro del contexto cultural de aquel entonces, que bien se puede referir a algunas semanas, algunos meses. Así que después de cierto tiempo, diríamos nosotros, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos, le dice. Ahí está ese deseo de Pablo, donde él tiene una pasión en su corazón de volver a donde habían estado antes. Lo que podemos decir es que Pablo era un hombre apasionado por predicar el evangelio, pero Pablo tenía una meta en su corazón. La meta de Pablo era nunca predicar el evangelio donde otra persona ya había predicado el evangelio. Pablo siempre quiso predicar el evangelio en lugares donde nunca antes se había predicado el evangelio. Eso es lo que él dice en Romanos capítulo 15, versículo número 20. En Romanos capítulo número 15, en el versículo número 20, Pablo dice así, escúcheme lo que dice, si usted quiere búsquelo en la Biblia, pero en Romanos capítulo 15, versículo 20, Pablo dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo tenía eso en su corazón, esa pasión. Yo quiero predicar el evangelio, pero no donde ya lo predicaron, sino en un lugar donde nunca antes lo han
predicado a Cristo. Hermano, eso se llama pasión en el corazón de Pablo. Y Pablo tenía tal pasión, hermanos, de que él estaba cautivo del amor de Dios, y no solamente del amor de Dios, sino que él tenía un fuerte sentimiento de obediencia a la voluntad de Dios. Ahora, ¿y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todo hombre y toda mujer en este mundo sea salvo. Es por eso que él tenía ese fuerte sentimiento, esa pasión por llevar a cabo la obra de Dios. En Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16, en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16, el apóstol también, hablando de sí mismo, va a decir lo siguiente. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y luego dice, y ay de mí, y dice, ay de mí, si no anunciare el evangelio. O sea, ¿cuál era, digámoslo así, la motivación de Pablo? La motivación de Pablo para vivir, digámoslo así, era predicar el evangelio de Cristo Jesús. Esa era la motivación de Pablo, lo que nosotros estamos llamando la pasión de Pablo. Pablo tenía esa fuerte pasión en su corazón de predicar el mensaje de Cristo Jesús. Es por eso que al comienzo del versículo 36 le dice a Bernabé, volvamos. Vamos otra vez. Y recuerda usted lo que le había sucedido en el primer viaje misionero. Los habían tratado mal, los habían rechazado en algunos lugares. Y Pablo dice, de todas maneras, volvamos. Porque tengo un fuerte sentimiento para predicar el evangelio. Hermano, y así tiene que ser en nuestro corazón, en nuestras vidas. A pesar del rechazo que podamos sufrir por predicar el evangelio, tenemos que decir como Pablo le dijo a Bernabé, volvamos, volvamos. Eso se llama pasión en el corazón para hablar el evangelio a otras personas. Bueno, lo segundo que podemos aprender de Pablo, y usted lo tiene ahí en sus notas, lo segundo de la evangelización correcta, lo primero que hemos visto es la pasión correcta. Lo segundo sería la prioridad correcta. Y todos entendemos lo que quiere decir la palabra prioridad. ¿Verdad que sí? Todos tenemos una idea, ¿verdad? La palabra prioridad simplemente quiere decir, como nosotros decimos, lo que es primero tiene que ser primero. Así es. Lo primero, primero, se acabó. Esa es prioridad. Lo más importante, primero. La prioridad es así. La prioridad es lo más importante. ¿Y qué era lo más importante para Pablo? Bueno, ya hemos mencionado predicar el evangelio, pero si seguimos leyendo el versículo 36, que no hemos leído todo, permítame leerlo desde el comienzo, el versículo 36, capítulo 15 de Hechos estamos. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos. ¿Y volvamos a qué le dice? Y aquí está la prioridad. Vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bueno, es interesante todo lo que está aquí dentro de lo que Pablo está hablando en este versículo 36. Cuando él le dice, vamos a visitar, no se tiene que entender tan solo como nosotros hoy entendemos la palabra visitar. Porque nosotros entendemos la palabra visitar, bueno, llego a un lugar, bueno, toco la puerta, de repente me dejan ingresar a la casa, entro, conversamos un rato, nos reímos un rato, compartimos una tacita de café, de té, y después nos despedimos y me voy. O sea, eso es lo que hoy en día nosotros entendemos por la palabra visitar. Pero otra vez tenemos que entender en la época. En la época cuando se hablaba de visitar, hermanos, se hablaba de que estoy listo para quedarme allí durante cierto tiempo. O sea, Pablo estaba dispuesto a ir donde los hermanos, a las ciudades donde habían predicado antes el evangelio durante el primer viaje misionero, e invertir su tiempo, su vida, pasando cierto tiempo en cada lugar. Ahora, ¿qué era lo que iba a hacer en cada lugar? Yo no creo, conociéndolo a Pablo, que iba a estar perdiendo el tiempo ahí, conversando cosas sin trascendencia. Pablo tenía que hacer algo muy importante.
Es por eso que hay una pregunta, ahí en sus notas, hay una pregunta que lógicamente vamos a responder ahora. La pregunta es, ¿qué motivó a Pablo a volver a visitar a los convertidos del primer viaje misionero? ¿Qué es lo que lo motivó? ¿Qué es lo que le llevó a Pablo tener como prioridad volver a visitar a los hermanos que habían ganado para Cristo durante el primer viaje misionero? ¿Qué es lo que lo motivó? Tiene que haber una razón o razones. Como ya dije hace un rato, yo no creo que Pablo estaba queriendo perder el tiempo, porque a este hombre no le gustaba perder su tiempo. Pero vamos a mencionar, y ahí en sus notas está, por lo menos dos motivos. Dos motivos que llevaron que Pablo esté listo para regresar a visitar a los hermanos en las ciudades donde durante el primer viaje misionero habían predicado el evangelio. Dos motivos. Motivo número uno, los amaba, de amar. Usted sabe lo que es amar, ¿verdad? Sencillamente estamos diciendo que en el corazón de Pablo había amor, había ese cariño, ese sentimiento fuerte hacia ellos. Por eso decimos los amaba. Ahora, pero tenemos que entender también que el amor que Pablo tenía hacia ellos era un amor genuino, un amor que venía de Dios. Porque la Biblia nos enseña, y eso lo menciono, no es necesario que lo busquen, en el libro de Romanos, capítulo número 5, de que el Señor en el momento de nuestra salvación ha derramado en nuestros corazones su amor. Así que tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Y hay que recordar que la fuente de amor es Dios. Es por eso que la Biblia define que Dios es amor, ¿verdad? Entonces Pablo tenía un fuerte amor hacia estos hermanos que se habían convertido a Cristo durante el primer viaje misionero, y él los estaba viendo, y aquí viene la razón de este amor. Él los estaba viendo como hijos espirituales. Él los estaba viendo como hijos espirituales. Entonces, él tenía un amor en su corazón. Es como si yo le preguntara a usted, ¿no? ¿Usted ama a sus hijos? Claro que todos los padres tenemos que amar a nuestros hijos, ¿verdad? Sean lo que sean, los tenemos que amar. Así sean feos, usted lo tiene que amar, ¿verdad? Así sean lo que sean, lo tenemos que amar, ¿verdad, hermanos? Amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Sean lo que sean. Ahora, quizás en algún momento dado, alguno de nuestros hijos pueda cometer, digamos, un delito. Y mientras el mundo los señala para castigarlos, siempre el amor del padre, de la madre, permanece, ¿verdad? Es así, porque los amamos a nuestros hijos, de todas maneras. Entonces Pablo tenía el mismo tipo de amor hacia los hermanos que se habían convertido durante su predicación del primer viaje misionero. Es por eso que le dice a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos. Y recuerda que ya le definí la palabra visitar. La palabra visitar no es como la que hoy en día hacemos nosotros, le estaba diciendo, ¿no? Que llego, toco la puerta, estoy un ratito y me voy. Sino que visitar en aquel tiempo era, he venido listo para quedarme algunos días, algunas semanas. Y esa era la costumbre de la época, así ellos visitaban. Mire usted cómo Pablo amaba a los hermanos de todas las congregaciones. Acompáñeme un ratito rápidamente a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, por favor, versículo número 8. Filipenses capítulo 1, versículo número 8, Pablo dice así, dice, porque Dios me es testigo, mira quién pone como testigo a Dios, porque Dios me es testigo de cómo os amo. Mire, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Y luego dice, mire con qué amor lo compara. Con el entrañable amor de Jesucristo. Hermano, a Pablo no le bastó sencillamente decir, os amo. Sino que él está diciendo que en este versículo,
El amor que tengo por ustedes es similar al amor de Jesucristo. Y todavía dice al entrañable amor de Jesucristo. O sea, ese profundo amor que Cristo tuvo por ustedes, así como Cristo nos ama, así los amo yo a ustedes. Hermano, ese era el amor que Pablo tenía como un padre espiritual hacia las iglesias que él había engendrado o él estaba formando. Un versículo más. En Primera de Corintios, capítulo 4, para seguir viendo cómo era este amor que Pablo tenía hacia los creyentes, en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo número 15, y aquí aparece una palabrita que no usamos ya mucho en nuestro castellano actual, pero la vamos a explicar. Dice así, 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, 10,000 años en Cristo, ¿qué es años? Un ayo era una persona en aquel entonces que se encargaba de cuidar a un niño. Era una persona que se contrataba para ver que el niño estuviera bien. Y cuando eso lo hacía la gente de dinero. El ayo era como un progenitor. No era el maestro, sino que era como un padre o una madre. Se encargaba, por ejemplo, de ver que el niño, se levante a la hora en la mañana, se le dé su comida, luego lo llevaba a la escuela, esperaba que saliera de la escuela, lo llevaba a la casa, luego le daba los alimentos, lo bañaba, lo aseaba al niño y lo estaba cuidando hasta la noche que lo acostaba. Y es más, el ayo tenía que dormir, si era posible, al pie de la cama del niño o de la niña. Ese era un ayo. Y por eso Pablo dice, no, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, y luego sigue diciendo, no tendréis muchos padres. Pueden haber muchas personas que los estén cuidando, dice, pero no van a tener muchos padres, pues en Cristo Jesús, dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué es lo que les está diciendo Pablo a ellos? En una palabra les está diciendo, vuestro padre espiritual soy yo, les está diciendo, porque yo los engendré a ustedes. Pueden haber 10,000 ayos, 10,000, digámoslo así, 10,000 maestros, pero el único que les ha engendrado a ustedes soy yo, les dice. Así que lo que les está diciendo es, el amor que tengo por ustedes es un amor grande, es un enorme amor, como un padre que los ha engendrado a ustedes. Hermano, esto era lo que a Pablo le motivaba a predicar el Evangelio, regresar una vez más. Él amaba a los hermanos como solo se puede amar a hijos nada más. Así que ese fue el primer motivo por el cual Pablo estuvo listo para regresar en su segundo viaje misionero. Motivo número dos. Ahí ponga una palabra que la vamos a explicar también, ¿ya? Ahí ponga la palabra reproducirse. El segundo motivo, hermanos, es que Pablo tenía un compromiso con el Señor de llevar a la madurez espiritual a los creyentes, o sea, llevarlos a un desarrollo espiritual a los creyentes, para que lleguen a la madurez. Y cuando un creyente llega a la madurez, lógicamente deja de ser un bebé espiritual, se convierte ya en un varón de Dios, una mujer de Dios. Y este varón de Dios, estamos hablando en términos espirituales, este varón de Dios, esta mujer de Dios, puede y debe ya reproducirse. Ahora, todo creyente espiritual tiene que reproducirse. Si un creyente espiritual, ya sea hombre o mujer, no se reproduce, entonces sencillamente no ha desarrollado su vida espiritual, no ha alcanzado la madurez. Es como todos nosotros, ¿verdad? Llega un momento en que ya hemos desarrollado físicamente y decidimos casarnos.
Y lógicamente cuando nos casamos, todos tenemos el sentimiento de tener una familia, ¿verdad? Entonces eso es la reproducción. Y eso es lo que Pablo tenía en su corazón. Es por eso que él decide, en este versículo 36, regresar donde estaban los hermanos para ver cómo se encontraban en su desarrollo espiritual. Y ayudarlos con la palabra a desarrollarse, a crecer y puedan llegar a tener una reproducción espiritual. Y hermanos, y cuando la iglesia se reproduce espiritualmente, la obra de Dios es bendecida, la obra crece en el Señor. Ahora, lo que estamos hablando de lo que Pablo tenía en su corazón, de que cada creyente llegue a una madurez, es lo que también se conoce como la filosofía ministerial de Pablo. Asunto que hemos hablado en varias ocasiones, pero siempre es bueno mencionarlo, ¿no? ¿Cuál era la filosofía ministerial de Pablo? La filosofía ministerial de Pablo, entre otras cosas, era sencillamente que toda persona que se ha convertido a Cristo se desarrolle espiritualmente, llegue a ser una persona madura y se reproduzca en el Señor, que tenga más hijos espirituales. Esa era la filosofía del apóstol Pablo. Bueno, yo aquí en mis apuntes tengo varios versículos. Le voy a dar una cita para que lo anote. No vamos a ir ahora porque es una cita bien conocida, pero a la otra sí vamos a ir. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Es un pasaje, como digo, que ya lo hemos estudiado varias veces. Le doy la cita nada más. Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Pablo dice que a fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio. Hay que perfeccionar a los santos, llevarlos a una madurez. Pero un pasaje que yo quiero que leamos, sí que es algo nuevo quizás en nuestras enseñanzas, es en el libro de Colosenses capítulo 1, en el libro de Colosenses capítulo 1, donde estamos viendo la filosofía ministerial de Pablo. Colosenses capítulo 1, en el versículo número 28, Colosenses 1:28 dice así la palabra del Señor. Dice, a quien anunciamos, o sea, a Cristo, estamos anunciando a Cristo, dice, ¿no? Dice luego, amonestando a todo hombre, fíjese esa palabra, ¿sabes? Estamos anunciando a Cristo, luego dice, estamos amonestando a todo hombre, y luego dice, y enseñando a todo hombre, dice, enseñando a todo hombre sabiduría, o sea, palabra de Dios, sabiduría. Ahora, ¿con qué propósito? Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, observe estas palabras que aparecen en este versículo 28, porque nos revela lo que había en el corazón de Pablo en cuanto a lo que él entendía el propósito de su ministerio. El versículo 28 dice, anunciamos, o sea, predicamos. ¿A quién anunciamos? A Jesucristo. ¿A quién predicamos? A Jesucristo. Luego dice, la siguiente palabra dice, amonestando a todo hombre. Hermano, amonestar viene a decir, o sea, llamarle. Te estoy llamando, te amonesto, te llamo. ¿Y te llamo para qué? Dice, a la salvación. O sea, esa era la insistencia de Pablo. Pero luego, Pablo usa otra palabra, si seguimos leyendo, por favor, dice, enseñando, dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, enseñando. Hermano, Pablo, una vez que la persona era salva, estaba listo para enseñarle la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Y Pablo era ahí donde invertía tiempo, porque Pablo llegaba a un lugar, predicaba el evangelio, lógicamente con su equipo que le acompañaba, y se quedaban ahí, otra vez repito, semanas, meses. En algunas ocasiones, hermanos, si usted lee el libro de Hechos, Pablo se quedó algunos años en un lugar predicando el evangelio, enseñando la palabra de Dios, porque ese era el trabajo que él tenía, enseñar la palabra de Dios. Y ahora, ¿y cuál era el propósito final de todo esto? El versículo que estamos leyendo, Colosenses 1:28, dice, a fin, esta era la meta, a fin de presentar perfecto, o sea, completo, a fin de presentar completo, perfecto en Cristo Jesús a todo
hombre, y lógicamente y a toda mujer, y se está refiriendo a todo hombre y a toda mujer que son parte del pueblo de Dios. O sea, la meta de Pablo era lógicamente predicar el evangelio, ganar almas para Cristo. Y una vez que eran ganados para Cristo, enseñarle la palabra de Dios para que su vida se edifique y esta persona a su vez gane otras personas para Cristo, queridos hermanos. Porque como ya le decía hace un rato, ¿no? Si solamente estamos, digámoslo así, aprendiendo y no nos reproducimos espiritualmente, hay un problema en la vida espiritual. Necesitamos predicar el evangelio. Y queridos hermanos, necesitamos hablar de Cristo Jesús a toda persona, en todo momento y en todo lugar. Y usted no puede quedarse callado o callada, porque todo creyente tiene que siempre hablar de Cristo Jesús. Bueno, hasta ahora estamos viendo 2 puntos sobre la evangelización correcta. Hemos visto, número 1, la pasión correcta. Número 2, hemos visto la prioridad correcta. Y ahora, número 3 sería el personal correcto. El personal. ¿Cómo es eso de personal, pastor? Bueno, yo creo que todos entendemos lo que quiere decir la palabra personal, ¿verdad? Cuando queremos lograr un propósito, un trabajo, buscamos personas que se unan al equipo. Un personal, digámoslo así. Y uno siempre busca al personal correcto, ¿verdad? Lógicamente, uno va, las empresas contratan personal y la empresa busca personas con cierto perfil profesional y comienzan a buscar personas que cumplan ciertos requisitos y bueno, y cada empresa decide a quién contrata o a quién no contrata, porque ellos tienen cierto perfil en cuanto a sus trabajadores. En el campo espiritual, bueno, nosotros nunca tenemos ningún contrato escrito, por si acaso, ¿no? Cuando yo vine a trabajar a esta iglesia, nunca me hicieron firmar un contrato, jamás, y nunca hemos hecho firmar un contrato a ninguna persona que trabaja aquí en la obra de Dios. No hay, ¿no? Simplemente se le pide un compromiso con la obra de Dios. Y como digo, no, nunca hemos hecho un contrato, jamás. Sencillamente me preguntaron, ¿quieres ser pastor? Ah, bueno, sí, no tengo nada que hacer, le dije. No, sí, ya, dije, ya, me voy a hacer pastor. No, yo estaba trabajando en otra iglesia y bueno, la historia es larga y sencillamente Dios obró y decidimos en aquel momento con mi esposa venir a trabajar aquí a Palmas Reales, ¿no? Pero como digo, cuando uno trabaja en la obra de Dios no hay ningún contrato que se firma, no hay ningún documento, simplemente es un compromiso con la obra de Dios. Uno dice, no, estoy acá listo a trabajar en la obra de Dios. Y hermano, y trabajar en la obra de Dios no existe un horario, ¿verdad? Es como el médico, uno siempre está atento a cualquier situación que ocurre y es así la obra de Dios, como digo, no hay horario, no hay días de descanso en el sentido de que no te puedo atender hoy, vete otro día y así andamos, ¿verdad? La vez pasada estábamos conversando y me preguntaron, pastor, ¿cuándo fue su último mes de vacaciones? Hace 35 años atrás, le dije. Y durante los últimos 30 y tantos años no he salido ni un mes de vacaciones, le digo. O sea que me dice, o sea que le debemos. Bueno, a ver, vamos a ver, me deben 30 y tantos meses de vacaciones, quiere decir que me tienen que pagar varios años, le digo, sin trabajar. Le digo, ¿no? Pero, hermano, la obra de Dios no es así. Uno no trabaja por dinero. Uno trabaja por honrar el nombre de Cristo. Y uno también trabaja por servir a la iglesia del Señor. Pero en este proceso, volvemos a nuestro punto, uno tiene que buscar el personal correcto. Uno tiene que rodearse de personas que uno ha orado y considera que son las personas idóneas, las personas aptas, las personas que uno siente en su corazón que son hombres y mujeres con los cuales uno quiere intimar, uno quiere compartir la vida, uno quiere compartir el ministerio. Uno trabaja así en la obra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco nosotros tuvimos que nuestro hermano Jonathan salió a trabajar allá, siempre me olvido del lugar, ¿cómo es que es el lugar, pastor? Chasuta, gracias, pastor Martín, siempre me olvido del nombre de ese lugar, no sé por qué, ¿no? Ya, pero él se ha ido a trabajar allá con su familia. Y alguien me dijo, pastor, pero ¿por qué usted no impide que se vaya el hermano Jonathan? Es que no se trata de mí, le digo. Se trata de lo que Dios pone en el corazón de la persona, ¿verdad? Si Dios a la persona le ha puesto en el corazón
lo ha llamado, Dios ha puesto un sentimiento fuerte y la pareja siente que es la voluntad de Dios y bueno, y lo conversamos, si están listos, amén, vayan a hacer la obra de Dios, ¿verdad? Así es. Claro, si dependiera de mí, yo le hubiera dicho a él, no, quédate. Pero no depende de mí, hermanos. Depende de Dios, lo que Dios hace. Así es como Dios nos guía a nosotros. Y un hermano se tiene que rodear de personal correcto. Hombres y mujeres que se involucran en la obra del Señor. Entonces lo mismo estaba pasando ahora aquí con Pablo en el momento que él decide, vamos a volver a viajar a los lugares donde estuvimos antes. Listo. Entonces, pero como ahora solamente eran dos ellos, Pablo y Bernabé, dicen básicamente, tenemos que buscar ayudantes, colaboradores. Ahora, antes de leer el texto bíblico, uno diría, ¿y por qué era necesario que busquen ayudantes, colaboradores? Porque Cristo había establecido un principio. Cristo había establecido el principio del buey viejo con el buey joven. ¿Cómo es eso, pastor? Usted recuerda cuando Cristo habló de llevar el yugo que él tenía sobre sus hombros. El buey viejo es aquel buey que ya tiene experiencia y el buey joven es aquel que recién está comenzando el trabajo. Pablo quería llevar hombres jóvenes para formarlos en el ministerio. Por eso eran ayudantes, colaboradores. Por eso le digo el principio del buey viejo y el buey joven. Lo mismo hacemos aquí en la iglesia, ¿verdad? El pastor Martín es el buey viejo, ¿ya? Y él es el que anda con los bueyes jóvenes. Sigamos con el texto bíblico, hermanos, ¿eh? Vamos con el texto bíblico. Pero mire lo que dice el versículo 37, por favor. Versículo 37 dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Fíjese, Bernabé quería llevar a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora, también es interesante, como yo siempre les digo a ustedes, ¿no? La palabra sobrenombre quiere decir su apodo. En aquel entonces ellos eran muy expertos en poner apodos, por si acaso. Luego el versículo 38 dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. De esto vamos a explicar más, ¿ya? Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vamos a decir así, Bernabé se fue rumbo hacia el occidente, de frente, para allá, digámoslo así. Y Pablo se fue hacia el norte. Cada uno tomó diferentes lugares. Ahora, ¿qué era lo que había pasado aquí? Hermanos, sencillamente se armó cierta diferencia de opiniones. Usted ha leído el texto bíblico, ya creo que tiene claro cuál era el asunto, ¿verdad? Bernabé quería llevarlo a Juan Marcos en el viaje misionero, en este segundo viaje misionero. Pero Pablo, por el otro lado, sencillamente dijo, no quiero llevarlo a Juan Marcos. ¿Por qué? Porque en el primer viaje misionero, Juan Marcos había retrocedido y no había ido con ellos durante todo el viaje misionero. Entonces, aquí se armó seguramente pensamos digámoslo así, una diferencia de opiniones. Por un lado Pablo, por el otro lado Bernabé. A las finales decidieron cada uno, mejor me separo, y Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo agarró a Silas, otro colaborador que había ahí, y se fue con Silas. Hermano, la pregunta siempre ha surgido a través de los siglos, porque son siglos que han pasado. Dice, no, ¿quién hizo mal? ¿Bernabé o Pablo? Antes que usted emita un juicio, hay que pensar, ¿verdad? Porque alguien aquí estaba obrando mal. ¿Usted qué dice? Es nuestra perspectiva, ¿sí o no? Que alguien estaba haciendo mal. Pablo, digamos, alguien podría decir, no, lo que pasa es que Pablo estaba resentido.
Y como Pablo estaba resentido, no lo quería llevar a Marcos. Y Bernabé, no, Bernabé sí era una buena persona y Bernabé quería llevarlo a Marcos, le quería dar una segunda oportunidad. Pero hay una situación bien importante que vamos a mencionar ahora. Y esto nos lleva a la segunda parte del sermón. Usted tiene ahí sus anotaciones. Dice, el Dios de las segundas oportunidades. Y usted ve que hay puras rayitas, ¿verdad? Y usted dice, ¿qué pasó ahí, pastor? Lo que ocurre es que esta segunda parte del sermón son una serie de reflexiones nada más. Y yo dije, ¿qué voy a escribir ahí? No tengo nada, dije, ¿no? Así que le pongo rayitas a los hermanos para que escriban lo que quieran, pues, ¿no? Así que le puse rayitas ahí porque no tengo nada concreto, sino simplemente una reflexión nada más, ¿ya? ¿Cómo es que Dios nos da una segunda oportunidad? Ok, primero preguntémonos, vamos por lo básico. ¿Quién era Juan Marcos? Bueno, este Juan Marcos parece que es el joven que estaba siguiendo a Jesús la noche en que lo tomaron prisionero a Jesús. Ahora, y permítame decirle, y tengo razón, miren por qué, este muchacho era bien chismoso por lo visto. ¿Sabe por qué le digo? Es como la persona que están en su casa ya de noche y escuchan una bulla en la calle, ¿qué hacen? ¿Usted hace lo mismo o no hace lo mismo? Nadie dice nada, ¿no? Bien chismosito, ¿verdad? ¿Sabe usted quién hace eso en mi casa? Lo hace mi perra, ¿verdad? Usted sabe que yo tengo una boxer, bueno, y mi boxer apenas escucha ruido en la calle, corre a la ventana y se mete por la cortina y está mirando. Y se pone a ladrar todavía. O si no, por la ventana del balcón. Ella sabe, ¿no? Corre, se para y está mirando. Así, ¿no? Pero este Juan Marcos era por lo visto bien chismosito, era como muchos. Escuchó ruido en la calle, algo sucede, se están llevando prisionero a alguien, hay bulla, y yo salgo corriendo. Hermano, y este Juan Marcos salió corriendo, digámoslo así, en pijama, tapándose solamente con una sábana. ¿Dónde dice eso, pastor? En el libro de Marcos, mire usted, el libro de Marcos, capítulo 14, abra su Biblia, mire, abra su Biblia ahí. Ya no aparece el nombre de Marcos, pero todos están seguros que es él. Capítulo 14. Capítulo 14, versículos 51. El contexto es cuando a Jesús lo están tomando prisionero esa noche. 51 dice, pero cierto joven le seguía. ¿Y cómo estaba este joven? Dice, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. O sea, los soldados lo agarraron. ¿Y qué sucede? Dice el 52, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. O sea, te dejo la sábana y patita, ¿para qué te quiero, no? Corrió el muchacho. Ahora, no aparece el nombre, pero como está en el Evangelio de Marcos, todos dicen, este era el mismo Marcos, este era el mismo Marcos. Este era Marcos. Le gustaba andar chismeando la vida ajena, ¿no? Este era Marcos, ¿ya? Ahora, otro detalle, su nombre era Juan, pero ¿por qué le decían Marcos? Porque la palabra Marcos es una palabra que viene de otra palabra que quiere decir manco. O sea, posiblemente le faltaba, no sabemos, una extremidad o parte de la extremidad, puede ser un dedo, 2 dedos, ¿no? Algo sucedía en su cuerpo. Entonces, como la gente siempre le gustaba poner sobrenombres o apodos, decían, oye, manco, ven para acá. Manco, ven para acá. Pero hoy en día ya ese manco se convirtió en Marcos y todos pensamos que es nombre, ¿no? Marcos. Entonces, este es Juan Marcos. Y Pablo y Bernabé lo estaban formando a él. Y si volvemos al libro de Hechos, en el capítulo 12, antes del primer viaje misionero, observe usted cómo es que Pablo y Bernabé están invirtiendo su tiempo y su vida en este muchacho. Capítulo 12, versículo 25. 12:25 dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, o sea, a Antioquía están volviendo, dice, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, lo están llevando.
O sea, lo sacan de Jerusalén y se lo llevan al norte hasta Antioquía, donde Pablo y Bernabé trabajan con el único propósito de trabajar en la vida de este muchacho, de este joven. Así que Pablo y Bernabé están invirtiendo su tiempo en este muchacho. Y luego, cuando comienza el primer viaje misionero, lo llevan como un ayudante. Capítulo 13, versículo 5 de Hechos. Hechos 13, 5 dice: y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y dice, tenían también a Juan de ayudante. O sea, el ayudante, el colaborador era Juan Marcos. Ahí estaba. Y Pablo y Bernabé estaban predicando el evangelio y tenían su ayudante. Entonces, aquí se inicia un problemita que va a traer consecuencias durante varios años. Capítulo 13, versículo número 13, 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. O sea, sigue el primer viaje, siguen viajando ellos. Pero Juan Marcos, dice, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea, Juan Marcos dijo, no voy a continuar el viaje y me regreso a Jerusalén. Ahora, no es que le habían dado una mala noticia en el sentido que le dijeran, Juan, ha ocurrido una desgracia en tu familia y Juan tiene que regresar, porque eso podría justificar, ¿verdad?, el regreso. Sino que algo ocurrió en aquel entonces que le llevó a Juan Marcos regresar a su casa. Ahora, hay tres razones por las cuales puede haber que él regresado, una de ellas o una combinación de las tres. Históricamente, en ese momento, había una epidemia en la zona. Había una enfermedad en la zona. Era muy común las epidemias. Y nosotros ya somos expertos en epidemias aquí, ¿verdad? Ya la hemos pasado. Entonces, Juan Marcos vio que había una región llena de epidemia y él sencillamente se asustó y pensó, me voy a enfermar y me puedo morir. Mejor me regreso a mi casa. Una epidemia. También, hermanos, Pablo mismo dice en otra parte que habían peligros en los caminos. Porque recuerde usted que ellos andaban caminando, no era que tomaban un bus o un tren, no, ellos caminaban. Y Pablo dice, había peligros en los caminos de delincuentes. Y lógicamente esto lo asustaba a Juan Marcos. Ahora, y más aún todavía, de que Juan Marcos sale de la isla de Chipre y llega otra vez al continente, hermanos, y él está mirando las grandes montañas del Taurus, una cordillera muy similar a la cordillera de los Andes peruanos. Entonces Juan Marcos dice, vamos a tener que caminar y subir todas esas cordilleras y pasar hasta el otro lado. Y él no quería, estaba asustado. Ahora, finalmente, había ocurrido en Chipre. Si usted repasa el capítulo 13 de Hechos, no lo haga ahora, pero le sugiero que lo repase. Cuando Pablo predicó el evangelio en Chipre, recuerden ustedes que un falso mago, alguien que se hacía pasar como si fuera un hombre de Dios, estaba ahí también engañando. Y la Biblia dice que hubo un enfrentamiento espiritual entre Pablo y este hombre. Y seguramente Juan Marcos, al ver que el asunto espiritual es fuerte y serio, se asustó. Porque, hermano, que existe una batalla espiritual, existe una batalla espiritual. Que existe una guerra espiritual, existe una guerra espiritual. Pero la palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero Juan Marcos, al ver esto, se asustó y dijo, esta no es conmigo y mejor me regreso a mi casa. Y dice bien el versículo que hemos leído hace un rato, volvió a Jerusalén. Ahora, ¿por qué volvió a Jerusalén? Porque en Jerusalén estaba la casa de su mamá. Él regresó corriendo a la mamá. O sea, como yo digo siempre en broma, digo, él tenía el problema de la enfermedad que muchos hombres tienen. ¿Cuál es la enfermedad que muchos hombres tienen? Mamitis, exactamente. Mamitis, aguditis todavía. Una mamitis aguda todavía, ¿verdad? Entonces, Juan Marcos regresó a Jerusalén corriendo donde su mamá. ¿Cómo sabe, pastor? Capítulo 12 de Hechos, capítulo 12, versículo número 12. 12:12. Mire lo que dice en el 12:12. 12:12 dice,
Y habiendo considerado esto, o sea, está hablando de Pedro, que Pedro lo considera, dice, llegó a casa de María, así se llamaba la mamá, la madre de Juan, dice, María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En la casa de esta mujer, los hermanos se reunían a orar, porque no había un templo todavía. Pero el punto es este, Juan Marcos tenía a su mamá viviendo en Jerusalén. Y en esta casa es donde muy posiblemente se llevó a cabo la última cena del Señor, es donde vino el Espíritu Santo en Pentecostés, y es donde la iglesia se reunía a orar, porque vuelvo a repetir, no tenían templo todavía. Ahora, esto es lo que ocurre con Juan Marcos, hermanos. El hombre de algo se sintió intimidado y regresó corriendo a Jerusalén donde su mamá. Claro, hay que entender y hay que darle quizás el beneficio de que todavía era un muchacho, era un joven inexperto en la vida, y usted sabe muy bien que a veces cuando uno es joven inexperto comete errores. Eso es cierto. Ahora, pero también, hermanos, Juan Marcos comenzó el viaje bien entusiasmado, bien emocionado. Pero hay que entender otra cosa. No todo es entusiasmo y emoción. Uno tiene que tomar decisiones producto de madurez. Y ahí viene el otro asunto. La madurez espiritual solo se logra con el paso del tiempo y experiencia espiritual ante la presencia de Dios. Nadie puede ser maduro de un día para otro. Jamás. Hermano, madurez espiritual toma tiempo. Y eso era lo que todavía le faltaba a Juan Marcos, pasar por la escuela de la madurez. Bueno, entonces, cuando ocurre todo esto y ya termina el primer viaje misionero y regresa Pablo a Jerusalén y también Bernabé, y están en toda esta situación del concilio del capítulo 15, ahora deciden hacer el segundo viaje misionero y va a ocurrir lo que estábamos hablando hace un rato. Bernabé quería llevarlo a Marcos. Pablo no quería. Ahora, yo decía, ¿por qué es que Bernabé quería llevarlo a Marcos? Bueno, muy posiblemente, hermanos, Bernabé también estaba influenciado, y digo posiblemente, porque Marcos era un pariente cercano de Bernabé. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en la epístola de Colosenses, capítulo 4, versículo número 10, capítulo 4, versículo número 10, dice que Marcos es el sobrino de Bernabé. Así dice la palabra de Dios. En Colosenses 4:10 dice Marcos, el sobrino de Bernabé. Entonces, posiblemente, digo posiblemente, Bernabé estaba tomando una decisión influenciado por el parentesco que había entre ellos. Pero también es posible, porque lo hemos visto desde el comienzo del libro de Hechos, a Bernabé ha aparecido por ahí varias veces, hermanos, y usted recuerde que Bernabé hizo un trabajo espiritual con Saulo. Entonces también es posible que Bernabé, que tenía una sensibilidad espiritual en trabajar en la vida espiritual de otras personas, Bernabé vio en el corazón de Juan Marcos algo y él dijo, voy a invertir mi tiempo en este muchacho, a pesar que sea mi sobrino. Y es por eso que él quería llevarlo. Pero por el otro lado tenemos a Pablo, ¿verdad? Y como yo le decía, y Pablo sencillamente dijo, no lo quiero llevar. No quiero que viaje conmigo más este muchacho. Hermano, ¿pero por qué? Porque Pablo también era un hombre de Dios y él veía que aún no era el tiempo de llevarlo como un ayudante. Fíjese, aún no era el tiempo. Ese aún no era el tiempo no quiere decir que nunca nos va a ayudar, sino que no es el momento todavía por ahora. Porque habían cometido un error en el primer viaje misionero y Pablo no quería repetirlo otra vez. Así que él dijo, aún no es el tiempo de llevarlo todavía. Así que sencillamente Bernabé se fue por un lado con Juan Marcos y Pablo se fue por otro lado con Silas. Por eso yo le decía, hace un rato yo le decía, ¿quién cometió el error aquí?
Hermano, el asunto es difícil, ¿sí o no? Es difícil, ¿eh? Yo sencillamente pienso, y es mi opinión muy personal, que de alguna manera ambos tenían razón. Ambos tenían razón. Y yo dejo el asunto ahí sencillamente, ¿verdad? Porque no quiero llegar al cielo y que Pablo me agarre a golpes, ¿verdad? Diciendo, Pablo, tú me has estado atacando un día en tu iglesia, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero yo creo que ambos tenían razón, porque por un lado Bernabé vio algo en este muchacho, y como vamos a mencionar más, que valía la pena invertir tiempo en su vida. Pero Pablo, por otro lado, decía, no es el tiempo de llevarlo todavía en el viaje. Así que ambos tenían razón. Pero ¿qué ocurrió después? ¿Qué ocurrió después? Lo que ocurre después, hermanos, es que Pablo, Pablo lo va a tomar a Marcos como ayudante. Pero ¿cuántos años pasaron? Más o menos 10 años. O sea, más o menos después de 10 años, Pablo lo toma a Marcos como ayudante. ¿Dónde dice eso? En el capítulo 4 de Colosenses, que yo le mencioné hace un momento, en el versículo número 10, dice así, 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. O sea, había mandatos sobre Marcos. Si fuese a vosotros, dice, recíbanle. O sea, Pablo no estaba resentido con Marcos, sino dice, recíbanle, que llegue bien. Ahora, en el capítulo capítulo no tiene, en Filemón, versículo 24, Filemón, la epístola de Filemón, después de Timoteo, queda Filemón, versículo 24. Aquí sí le llama ayudante o colaborador. Filemón, versículo 24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, menciona a varios personajes, y entre ellos está Marcos. ¿Cómo le llama Marcos? Mis colaboradores. Hermanos, habían pasado poco más de 10 años, y ahora Pablo le llama colaborador a Marcos. Luego, si usted va al capítulo de 2 de Timoteo, o sea, ahí un poquito retroceda, 2 de Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo número 11, 2 de Timoteo 4:11, dice así, solo Lucas está conmigo, y ahora observe lo que dice. Le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo. Ahora, mire lo que dice, porque me es útil en él, o para el ministerio. O sea, ahora Pablo está aceptando que este hombre, ya habían pasado 10 años, poco más de 10 años, ya había madurado espiritualmente, y ahora Pablo lo toma como un ayudante, un colaborador en el ministerio. Y según lo que entendemos de las Escrituras, Marcos llegó a ser útil en la obra de Dios, queridos hermanos. Ahora, para no ir dilatando esto más, sencillamente déjeme mencionarle de que también Marcos se convirtió en una bendición en la vida del apóstol Pedro. ¿Dónde dice que estaba con Pedro? Anote la cita. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 13. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 13. Pedro habla de Marcos, le llama mi hijo. Marcos, mi hijo, dice, os saludan. Está hablando de Juan Marcos. Y lo que la historia nos dice es que durante los viajes que Pedro hizo, Juan Marcos le acompañó. Estuvieron viajando por diversos lugares predicando el evangelio con Pedro. Ahora, también es algo interesante. Yo le voy a dar un dato interesante, queridos hermanos. Miren, todos sabemos que hay un evangelio de Marcos, ¿verdad? Todos sabemos, un evangelio de Marcos. Pero lo que usted no sabe y lo que siempre se habla en la historia es de que Pedro le contó a Juan Marcos lo que había ocurrido durante la vida de Cristo. Como estaban viajando, y Juan Marcos, lógicamente bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió lo que Pedro le narró. Es por eso que muchos estudiosos dicen, el Evangelio de Marcos debería llamarse el Evangelio de Pedro, dicen. Pero bueno, pero vamos a decir esto, Dios también lo usó a Juan Marcos para que escriba un evangelio. Y es muy posible que las dos cartas de Pedro se las dictó a Marcos y Marcos las escribió.
Hermano, mire usted cómo este hombre llegó a ser una bendición en la obra de Dios. Yo creo que todos nosotros, si en algún momento dado le fallamos a Dios de alguna manera y buscamos a Dios y comenzamos a buscar una restauración espiritual, hermanos, Dios nos da siempre una segunda oportunidad. Pero todo depende de nosotros, digámoslo así. Si estamos listos para buscar esa segunda oportunidad. Ahora, ¿cómo terminó la vida de Juan Marcos? Hay un libro que yo siempre les he recomendado que usted debe leer algún día en su vida. Usted ha visto esa lista que siempre sacan de los 100 libros que usted debe leer antes de morir. ¿Ha visto? ¿Ha visto? Sí, hay listas así que publican, ¿no? Entonces digo, como yo no me quiero morir, no leo ninguno de esos libros. ¿Ya? Pero le digo, no. Pero hay un libro que usted debería de leer. Como cristianos, es un libro de historia muy bonito, hermanos. El libro se titula así, El libro de los mártires. Así se titula, El libro de los mártires. Yo sé que muchos de ustedes son PDF, van a buscarlo en internet PDF, ¿no? Compre ese libro, hermano. Invierta algunos soles, compre ese libro. No piratee, ¿ya? Entonces, El libro de los mártires. Ese libro se escribió, hermanos, hace casi 400 años atrás. Más de 400 años. 450 y tanto, 470 y tantos años. Hace ya casi 500 años se escribió este libro. Este libro que estamos hablando. Y este libro cuenta todas las cosas que ocurrieron a los apóstoles. Y hay una partecita ahí que dice así: Marcos se encontraba en la ciudad de Alejandría predicando el evangelio. Pero los hombres lo rodearon, porque como era predicador del evangelio, lo golpearon, lo amarraron a unos caballos y lo arrastraron vivo por toda la ciudad, por todo lugar. Y literalmente en el libro dice, y murió despedazado en las calles. Así murió Marcos. Dio su vida por el evangelio, queridos hermanos. O sea, uno diría, pero si al comienzo lo vimos que tenía miedo. Sí, cuando era muchacho, falló. Pero ya al final de su vida era ya un hombre estable, firme, se puso a predicar el evangelio y por predicar el evangelio de Jesucristo, sufrió la muerte. Yo quiero cerrar ya esta parte del sermón diciendo, una vez más lo que dije hace un momento. Si en algún momento dado a Dios le hemos fallado, siempre existe una nueva oportunidad para servir a Dios. Y ahí hemos colocado en sus notas un pasaje de Lamentaciones, ¿verdad? ¿Qué dice ese pasaje de Lamentaciones? Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, gracias a Dios, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, ¿eh? Hermanos, las misericordias de Dios cada mañana son nuevas. Cada día se renueva la misericordia de Dios. Y hay que aprovechar eso, de la bondad de Dios. ¿Qué le parece si oramos? Vamos a inclinar la cabeza, vamos a cerrar los ojos, lo más importante, nuestro corazón, humillarlo ante Dios en oración, ¿sí? Vamos a acercarnos a Dios en oración por un momento, ¿ya? Vamos a orar. Le pido que inclinamos la cabeza, cerramos los ojos, oramos. A tu presencia venimos, Santo Dios, en este momento, dándote a ti la gloria y la honra, Señor. Padre Celestial, hemos abierto tu santa palabra, la Biblia, y pedimos, Padre, que tú, esta palabra que ha sido expuesta, esté sembrada en nuestros corazones y dé fruto a 100%. Hemos aprendido de cómo hacer tu obra. Así como Pablo tenía ese amor por las almas, debemos de tener también amor, pasión por las almas. Pero también hemos aprendido, Señor, de que toda persona merece una oportunidad cuando te fallamos. Y Padre, si alguno de nosotros, y aquí no estamos señalando a nadie, Señor, si alguno de nosotros por alguna razón te ha fallado, te pedimos perdón.
nos humillamos y te pedimos que nos vuelvas a usar para tu honra y gloria. Queremos poner nuestras vidas en tus manos, orando en el nombre bendito y único de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga a ustedes.